Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes la indignación, la preocupación, la justa rabia por todo lo que hoy está pasando en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a escuchar unos segundos apenas las siguientes estrofas de una canción que parece habérsele olvidado, por cierto, a los personeros del régimen. Escuchemos. Corriendo tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. La 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 la. Es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. Será bueno recordarle esto a los burócratas que no leyeron, por ejemplo, el titular de primera plana hoy del diario Los Andes. De ñapa, sin agua, además se queda Valera. En Valera hemos reseñado acá cómo han pasado días en severos disturbios, con saldo de heridos por el tema de la luz eléctrica. Bueno, ahora tampoco tienen agua. El Chiquinquirá en terapia intensiva, nos dice la primera plana del diario La Verdad de Maracaibo. El informador de Barquisimeto nos dice: protestas por falta de agua potable y gas doméstico saturan la ciudad. Bueno, y así puede usted estar recorriendo todo el país y va a ver la protesta de las mujeres, la protesta de los hombres, de esos hombres y mujeres que son la patria. Sin embargo, para los burócratas, la patria es su bolsillo lleno de dinero corrupto, lleno de dinero robado. Y quien intente poner orden en este desastre, ponerle coto a la corrupción, entonces, de acuerdo a ellos, es un traidor a la patria. Esa es la frase infamante que ha intentado endilgarle a Luis Florido y a Julio Borges. Un ataque desmesurado por parte de unos sujetos que, por cierto, son algo así como la tercera, cuarta o quinta línea dentro del ese ecosistema parasitario que es el oficialismo. La gente de una organización llamada PPT intentaron una acción contra estos dos políticos venezolanos, estos dos parlamentarios venezolanos, estos dos representantes populares. Tenemos en línea precisamente a Luis Florido para que nos explique a qué se debe, a qué responde este ataque del oficialismo contra su persona y contra Julio Borges, de qué manera le está haciendo efectivamente daño al régimen la campaña internacional de aislamiento y denuncia. Buenos días, Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, te escuchamos. Sí, buenos días, Chubo. Muchas gracias por esta comunicación. Mira, yo creo que, por supuesto, el partido que está haciendo esta solicitud de que se nos retire, imagínate el disparate, que se nos retira la nacionalidad, de que se nos enjuicie por traición a la patria. En mi caso sería el sexto juicio por traición a la patria que se me inicia. Básicamente yo creo que lo que persigue es que ese partido busque alguna notoriedad, como en algunas partes los llaman los jalamecate, ¿no? Que es buscar la notoriedad haciendo ver que son más radicales que otros, ¿no? Pero a su vez lo que persigue es que nosotros nos atemoricemos en lo que ha venido siendo nuestra acción internacional y nuestra campaña. Mucho más con el tema de la ONU. El tema de la ONU, que como tú bien has visto, nosotros tuvimos una reacción inmediata ante la pretensión del gobierno de convocarla sin
terminar de finiquitar el tema de las garantías electorales. Mira, no es poca cosa, Chugo. Ese es un tema que yo he venido trabajando desde hace tiempo, el tema de la observación internacional de la ONU. Visitamos en conjunto con el diputado Julio Borges y el diputado Doro González a Jeffrey Feldman. Jeffrey Feldman es el secretario político, reunión que, por cierto, hizo recientemente Henry Falcón y Samuel Moncada por parte del gobierno al mismo personaje. Y en este caso, el hecho de que hayamos detenido, de que la ONU participe en una observación internacional sin que esté la oposición reconocida por el gobierno, es que, Chugo, no estamos hablando de cualquier cosa. El proceso de negociación en República Dominicana se dio con los partidos que en este momento no están participando en la elección. Ellos reconocieron a esa oposición, a que somos nosotros, y entonces en este instante convocar un proceso electoral sin nosotros hace que evidentemente la ONU no vaya a venir. Yo lo dije y ayer hubo la ratificación. La ONU no viene hasta que exista, por supuesto, la participación de todos, porque la ONU lo que busca es el consenso social. Bueno, el hecho de que existan estos pronunciamientos genera, por supuesto, una reacción de esta organización política en función de tratar de hacerle ver a el resto del oficialismo de que ellos también levantan su voz. Eso básicamente, reitero, para buscar notoriedad y tratar de detener la acción internacional que hemos desarrollado tanto el diputado Borges como mi persona. Bueno, Luis, yo quiero, utilizando esta humilde tribuna, reiterar nuestra solidaridad contigo, con Borges, con todo venezolano que por levantar su voz, por pensar distinto al gobierno, se ve enfrentado a acusaciones desmesuradas, agresiones desmesuradas como esta que está planteada por parte de un sector del oficialismo contra Luis Florido y Julio Borges. Muchísimas gracias al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior. Hizo referencia, por cierto, Florido, a la acción desarrollada por Henry Falcón ante las Naciones Unidas. Henry Falcón, en efecto, se dirigió junto con los coordinadores o responsables de los tres partidos que le apoyan, el caso de Pedro Pablo Fernández de COPEI, el caso del jefe de Avanzada Progresista y del secretario general del MAS, del Movimiento al Socialismo, fueron ante las Naciones Unidas a solicitar observación internacional. Dice bien Luis Florido, en el caso de hace apenas unas semanas, hace apenas pocos meses, cuando se produjeron las conversaciones en Santo Domingo, la oposición reconocida por el gobierno, como dice Luis Florido, eran Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Hoy se produce una diligencia ante las Naciones Unidas por este otro sector de la oposición. Yo he insistido acá en la necesidad de que los distintos sectores de la oposición, en primer lugar, no se agredan y en segundo lugar, bueno, desarrollen sus políticas de tal manera que puedan converger en algún momento. Ojalá que sea antes del 20 de mayo, pero si es después del 20 de mayo, para que esa convergencia sea posible, es muy importante que no se agredan. Tenemos el día de inmediato a Leonardo Morales, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Leonardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, explícanos cuál es el sentido de esta diligencia realizada ante las Naciones Unidas por Henry Falcón, y también, bueno, todo hay que decirlo, el por qué, si es posible, si está a tu alcance, explicarnos esa desafortunada gráfica con Samuel Moncada como guía o cicerone de esta misión. Te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos, Leonardo. Bueno, no, sí, bueno, te refieres a la foto donde aparecen la delegación que salió hacia aquí junto con el embajador que está allá. Bueno, era inevitable pues que se consiguieran allá. Moncada está justamente en el servicio exterior representando a Venezuela en la ONU, y bueno, como en fin de cuentas se trataba de una reunión donde iban a ir todos los actores que participan en el proceso electoral, una parte de la oposición que representa a Henry Falcón, la Avanzada Progresista, el MAS y COPEI, y por otro lado estaba el gobierno. Pues si que estuviera el señor Moncada no tenía nada de extraño. Lo que ocurre es que en Venezuela hemos llegado a unos niveles tales de pugnacidad
que no entendemos que dos actores que tienen algunas diferencias, que puedan sostener dudas y fuertes debates, puedan en algún momento coincidir en alguna diligencia en particular, como justamente ocurrió ante el organismo de Naciones Unidas. Te preguntaba, Leonardo, ¿cuál era el objeto concreto de esa diligencia y esa delegación regresa a Venezuela con qué noticias? ¿Cuál es el saldo de esta diligencia practicada? Bueno, fíjate, entre las condiciones que estableció Henry Falcón para ser candidato, era que el Consejo Nacional Electoral hiciera un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar la presencia en Venezuela de algunos organismos internacionales que les permitiera observar, acompañar el proceso electoral que está convocado. Entre esas organizaciones, entre otras 8 o 9 que le propuso a Avanzada Progresista y su candidato, estaba justamente la Organización de Naciones Unidas. Claro, allá se produjeron algunas reuniones interesantes. Hubo una reunión con el señor Jeffrey Feldman, que es el secretario general, con el director de asistencia electoral, Craig Yenes, entre otros, discutiendo sobre el asunto. Por supuesto, en la propia Organización de Naciones Unidas hay distintas informaciones, han llegado en solicitudes de diversos actores del gobierno, han llegado solicitudes, ha llegado solicitud de la oposición y de la otra parte de la oposición que dice que no es abstencionista, pero que llama a que nadie venga a observar ningún proceso electoral, que a fin de cuentas lo que está es, digamos, en esa conducta. Bueno, lo cierto es que se produjeron todas estas reuniones. Allí hay que considerar, Jesús, Chugo, que esta organización de las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo no presta observación, no se dedica al acompañamiento electoral, sino que por el contrario, en aras de, como son uno de sus postulados de buscar la paz y la tranquilidad de los estados, se dedica a la asistencia electoral de algunos países cuyo sistema es relativamente débil o recién se inician, dan sus primeros pasos en los procesos democráticos. Es decir, atienden todo el proceso que tiene que ver con la realización de las elecciones. En este caso, eso fue lo que ellos señalaron. Ellos tienen bastante, digámoslo así, bastante rato que lo hacen en observación electoral, sino que participan directamente en la realización del proceso electoral. Bueno, de todas maneras, ellos comentaron, y que fue la solicitud que se le hizo, que mandaran un equipo a Venezuela a evaluar cómo va el proceso electoral que se está organizando, que les permitiera hacer un diagnóstico alguna recomendación. Pues, creo que se espera que en las próximas semanas venga una delegación de la ONU justamente a eso, a reunirse con el Consejo Nacional Electoral, a reunirse con los distintos actores que están en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. De modo pues que la ONU sí tiene muchas cosas con las cuales puede apoyar. No es absolutamente cierto, como algunos internacionalistas venezolanos se cansaron de señalar por los medios de comunicación, que la ONU no tiene nada que ver con esto, siempre con una visión muy conservadora, que es la que acompañó a uno de esos paradigmas de las relaciones internacionales, que es el realismo, lo que fue superado precisamente por eso, por conservador, puesto que solamente entendía que los únicos actores que ya en el mundo eran los estados. Recordemos pues que todos los organismos internacionales del mundo en este momento no solo centran la atención en los estados, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos, y precisamente la democracia es uno de los sistemas que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y por eso es que la ONU, digamos, tuyo yo, tiene más interés en estos tiempos por contribuir al fortalecimiento y robustecimiento de los sistemas electorales de los países que recién comienzan a dar sus pasos en la ruta democrática, y estar acompañando y observando los procesos de otros países que ya sabemos que efectivamente tienen una tradición democrática. Creo que, bueno, vienen en esa materia buenas noticias. De todas maneras, se van a seguir insistiendo no solo en la presencia de observadores internacionales, de acompañamiento internacional, sino que también se le va a solicitar a la propio Consejo Nacional Electoral que se haga esfuerzo para que los distintos observadores y acompañamientos que se han dado en Venezuela por organismos precisamente venezolanos, también se le dé esa importante participación en este proceso electoral.
Muchísimas gracias al dirigente nacional de Avanzada Progresista, Leonardo Morales, por esta explicación. Escuchamos entonces este segmento frente a este tema internacional, los pareceres de estos dos sectores muy importantes de la oposición venezolana. Por un lado está el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dirigente nacional de Voluntad Popular y por ello integrante de ese agrupamiento llamado G4, que forma parte a su vez de esta estructura denominada Frente Amplio. Y por otro lado tenemos la voz de Leonardo Morales explicando el cómo y el porqué de la diligencia intentada por su candidato Henry Falcón ante las Naciones Unidas. Yo sugiero a quienes me escuchan que busquen en el portal Proavinci el escrito denominado ¿Puede la ONU enviar una misión de observación electoral a Venezuela? Este es un interesante texto escrito por el abogado venezolano Mariano de Alba. Mariano de Alba es un abogado venezolano experto en relaciones internacionales. Nos dice en este texto que desde 1991 la Asamblea General de la ONU afirmó el valor de la asistencia electoral y que son 8 los tipos de asistencia electoral que la ONU puede proveer. Primero, el envío de misiones de observación electoral. Segundo, el envío de un panel de expertos electorales. Tercero, la coordinación de observadores electorales. Cuarto, la organización y conducción directamente del proceso electoral, en caso de que así sea necesario. Este mecanismo únicamente puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General de la ONU. La certificación o verificación de una elección. Sexto, la supervisión de una elección. Séptimo, la asistencia técnica, que es el mecanismo, por cierto, más utilizado, de acuerdo al comentario de Mariano de Alba. Y octavo, apoyo para crear un ambiente propicio para una elección a través de operaciones de paz. A través de la presencia militar, policial y civil extranjera en una operación de paz, se procura estabilizar la situación de seguridad a fin de crear un ambiente propicio para una elección. Supone la existencia previa de una operación de paz, la cual puede ser solicitada por el gobierno del país u ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Son 8 entonces los tipos de asistencia electoral previstas en la Organización de Naciones Unidas. Digo esto para que nos sirva de contexto en el marco de esto que hemos escuchado por parte de los voceros de estos dos sectores de la oposición venezolana. Insisto en un punto, es demasiado importante que todos los sectores de la oposición tiendan a converger, tiendan a unirse de verdad, a constituir un frente que sea ciertamente amplio porque incluya a las 3 políticas que están presentes hoy en la oposición venezolana. Resumo rápidamente: la emblematizada por la señora María Corina Machado y Antonio Ledesma por un lado, en segundo lugar la expresada por el llamado G4, que hoy tiene como instrumento de acción política el llamado Frente Amplio, y en tercer lugar los partidos que convergen en torno a la candidatura de Henry Falcón. Ojo con un detalle, ¿no? Hay gente que puede decir y que en efecto está diciendo, no, la oposición está unida porque la oposición soy yo, los demás son traidores, los demás son esto, los demás son loquitos, los demás son tal cosa. Esa manera de procesar este asunto nos condena a la fractura y por ello mismo a la debilidad, y nos lleva a regalarle 6 años más de gobierno a Nicolás Maduro. ¿Tú quieres eso? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tú quieres eso? Yo no. Por eso es que yo insto humilde pero firmemente a todos los dirigentes políticos a que tengan el valor necesario para coincidir. Hoy es el momento de la valentía de coincidir. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad,
La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior escuchamos la voz de dos dirigentes políticos a propósito del tema internacional. Ahora vamos a escuchar la voz de dos especialistas. Tenemos en línea a la internacionalista Maruja Tarre. Maruja Tarre, una destacada investigadora venezolana del área que se encuentra en estos momentos localizada en Estados Unidos. Y a nuestro profesor Félix Gerardo Arellano. De acuerdo al protocolo ordinario, empecemos con las damas. Profesora Tarre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. La escena política venezolana, como era de esperarse, se vio sacudida por la designación de dos nuevas autoridades en el staff del presidente Donald Trump, el nuevo secretario de Estado y la nueva directora de la CIA. En su opinión, ¿qué augura eso para la política internacional de Estados Unidos, para su política hacia el hemisferio y concretamente hacia la región y hacia Venezuela? La escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, a mí me ha sorprendido que hay personas en Venezuela que se muestran muy contentas por estos nombramientos, cuando en realidad a nivel mundial han producido más bien cierto estupor y cierta angustia. Sí, la escuchamos. Extremista, valga la redundancia, de la extrema derecha del Partido Republicano, en el caso del señor Pompeo, pertenece al llamado Tea Party, o sea, la facción republicana que fue creada exclusivamente en el gobierno. No sé si me están oyendo bien, porque de vez en cuando se va el sonido. ¿Me están oyendo? Sí, con alguna dificultad, pero la escuchamos. Bueno, en todo caso, Pompeo pertenece al Tea Party y además de todo a la Asociación Nacional de las Armas, NRA, National Rifle Association, que es el lobby más poderoso en todos los Estados Unidos, jóvenes estudiantes en contra de ese lobby y en contra de la tenencia de armas. El señor Pompeo no es que ha sido financiado por ese lobby, sino que es miembro vitalicio del NRA. ¿Qué significa eso? Bueno, es un ser muy Caramba, tenemos severas dificultades en la conexión con la profesora Maruja Tarre. Como ustedes conocen, Maruja Tarre pertenece a una familia de legendarios luchadores democráticos. Su tronco es el señor Alfredo Tarre Mursi, quien durante muchísimo tiempo utilizó el periodismo de combate, el periodismo de opinión, bajo el seudónimo de Sanín. Su hermano Gustavo Tarre también es una figura destacada, generalmente vinculado a la familia social cristiana, por así decirlo. Tenemos en línea entonces al profesor Félix Gerardo Arellano, quien sí está en Caracas y afortunadamente la comunicación es bastante más nítida. Profesor Arellano, en su opinión, estas nuevas designaciones en el tren ejecutivo del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, ¿qué augura para la región y concretamente para Venezuela? Le escuchamos. Buenos días, saludos para ti, tu equipo y la audiencia, y me alegra tu optimismo de que las comunicaciones en Caracas funcionen mejor. Eso lo dudo sensiblemente, pero en todo caso yo estoy en línea con lo poco que se le pudo oír a la profesora Maruja Tarre, en el sentido de que en efecto para el mundo las nuevas autoridades tanto del Departamento de Estado como de la CIA son realmente lamentables. Son una señal de violencia, de agresividad, de exclusión, de dureza. Son de los sectores más radicales, como ella venía indicando. En efecto, el Tea Party es la sección más radical del Partido Republicano, que de por sí ya es radical. Ahora, en el caso América Latina, Venezuela, en el caso de América Latina, la posición va a ser dura, particularmente con México. Eso
no da buenas señales para el acuerdo de libre comercio, para esa frontera amplia y compleja, para la población migrante mexicana que es enorme en Estados Unidos. En el tema de Venezuela, pues obviamente el gobierno de Venezuela va a tener ahora que incrementar su discurso antinorteamericano, porque estas dos nuevas designaciones son totalmente radicales contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. La línea dura, que empezó moderadamente con el presidente Obama y la orden ejecutiva, que se ha fortalecido hasta ahora con el presidente Trump, pero que tenía en Tillerson un individuo relativamente prudente, no agresivo en el tono, eso cambia. La línea dura se mantiene, se radicaliza el discurso, son las señales que se pueden esperar. Yo no estoy muy seguro que ratifiquen en el Congreso a la señora designada en la CIA, porque esa tiene muchos más elementos en contra. Es posible que el secretario de Estado sí, porque por el peso del Partido Republicano en el Congreso en este momento. Con el doctor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, docente universitario, investigador. Profesor Arellano, voy a hacerle una pregunta ciertamente incómoda, ¿no? Pero como el interés de este programa no es difundir propaganda, sino difundir información que le permita a la gente construir su propio criterio, me veo obligado a hacérsela. Existen sectores del país, de la oposición venezolana en concreto, que en la desesperación por enfrentar al gobierno y por salir de esta situación terrible que estamos viviendo, llega a pensar que cualquier cosa que ocurra y que signifique endurecimiento frente al gobierno es positivo para los intereses de los demócratas venezolanos. Quería preguntarle, en su conocimiento pues de lo que es el panorama internacional, si eso es mecánicamente así. Y también quería hacerle la siguiente consideración. El expresidente de Brasil, Fernando Cardoso, una persona que conoce profundamente a Venezuela porque vivió y trabajó aquí muchos años, comentó recientemente que puede haber muchísimo apoyo internacional, pero que si no hay una fuerza activa en Venezuela, una oposición coherente en Venezuela, ese apoyo internacional podría servir ciertamente de poco. ¿Qué consideración le merecen ambas líneas de reflexión, profesor? Bueno, empecemos por la segunda, que tú conoces, que en parte gracias a tu programa yo he venido también insistiendo en que si no hay unidad, todo va al traste. Eso es obvio. Es sorprendente que en una situación tan grave que vive el país en todos los sentidos, cuando hay una economía prácticamente destruida, estamos en ese escenario, disculpen que use esta expresión, de los borrachos peleando por la botella vacía. Es impresionante cómo los personalismos, las agendas personales siguen prevaleciendo en un país en destrucción. Mire, ¿qué es lo que está quedando? Lo que está quedando es solo la posibilidad de trabajar juntos, porque claro que hay perspectivas, hay un enorme potencial, hay recursos naturales, hay capacidad creativa, pero todo eso implica una enorme disciplina, un enorme esfuerzo de trabajo. El apoyo internacional no puede funcionar si no hay una coherencia interna, una organización interna al tenor de lo que se habla en el Frente Amplio, que implique la participación de la gran mayoría de todos los sectores, pero tiene que haber disciplina en todos, porque el problema es que yo quiero estar en el Frente Amplio, pero yo quiero dirigirlo, y el otro quiere estar, pero también quiere dirigirlo, entonces todos queremos ser caciques, y nadie quiere trabajar, nadie quiere poner la disciplina. Bueno, son tiempos de cambios muy duros. En el gobierno hay la línea férrea, hay la chequera, hay el poder militar, eso pone una disciplina enorme, el que opine contrario lo excluyen. En la oposición tenemos que jugar es al respeto, a la tolerancia, al diálogo, pero diálogo de verdad, no un diálogo de sordos. Luego, las diversas hipótesis. Bueno, las hipótesis de un movimiento armado, de un movimiento duro, tiene como primer obstáculo que yo creo que los sectores más poderosos de las Fuerzas Armadas están demasiado bien. Cuando alguien tiene tantos privilegios, yo no creo que esté pensando mucho en el cambio, sino básicamente en el mantenimiento del status quo. Allí lo lamentable es que esos sectores no vean la destrucción del país.
Por eso yo creo que en una negociación es fundamental que esos sectores entiendan que, bueno, en una negociación hay concesiones, pero lo fundamental es el país. Entonces cada quien tiene que ceder de su parte. Una solución radical, dura, externa, pues tampoco tiene mayor respaldo internacional. ¿Quién podría tener algunos sectores radicales de los Estados Unidos? Pero recordemos que el vicepresidente Pence ya viajó por América Latina un poco para calmar el cuestionamiento que hizo el Grupo de Lima, la hipótesis militar. El Grupo de Lima no comparte la hipótesis militar, Canadá no comparte la hipótesis militar, la Unión Europea no comparte la hipótesis militar. Entonces bajemos a tierra. Hay que trabajar, como tú lo estás bien señalando, como lo señaló también el expresidente español, que fue entrevistado recientemente también, y habló de lo mismo, habló de la necesidad de la coherencia entre la acción internacional y la acción interna. Caramba, profesor, yo le agradezco no solamente como militante de base de la unidad, que es lo que soy, sino como venezolano, como ciudadano, su exposición. Yo de verdad le agradezco profundamente y ojalá que esto sea escuchado por los tomadores de decisiones en el ámbito de la política opositora. No se imagina, profesor, la vergüenza que a mí me da como venezolano y como opositor, la vergüenza que a mí me da que tengamos hoy este espectáculo, ¿no? Una gente de la oposición que va a hablar con la ONU para que no venga a hacer observación internacional, y otra gente de la oposición que va a la ONU a decirle a la ONU que venga a hacer observación internacional. Por supuesto, aquí se podrá discutir de aquí a Pekín, ¿no? Si fulanito de tal no me representa porque es tal cosa, y fulanito de tal sí me representa porque es tal otra, pero el espectáculo que se da ante el mundo, lo único que pone en evidencia es que ciertamente pareciera no haber capacidad en el liderazgo político opositor venezolano para asumir la representación del país que quiere cambio. Es realmente algo muy, muy delicado, y en esa línea, sin pasiones políticas, sin banderías partidistas, nos lo acaba de decir el internacionalista Félix Gerardo Arellano. Si no hay unidad, mira, te puede estar apoyando, no te digo la comunidad internacional, te puede apoyar la galaxia. Si no hay unidad, no se va a ninguna parte, y unidad de verdad, no solamente la unidad de los que piensan como yo, sino unidad de todos los factores fundamentales en la ecuación opositora venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el Hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, wifi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras, por un lado, el gobierno está en su euforia, en su ebriedad de poder, mientras que por otro lado, en el escenario opositor tenemos ese espectáculo señalado de manera muy precisa por el profesor Félix Gerardo Arellano. Él hablaba de
borrachos peleando por una botella vacía. Para decirlo en positivo, voy a utilizar una expresión que dijo Marcos Ruiz, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en el excelente acto del pasado martes 6 en el aula magna. Marcos Ruiz dijo: no importa quién haga los goles, lo que importa es que el equipo gane. Es decir, aquí el tema no es de protagonismo, de grupos, partidos, individuos, candidatos. Aquí el tema es que ese equipo llamado Venezuela pueda ganar. Y esto es importantísimo porque por un lado tenemos todo este drama social terrible que estamos viviendo, el tema de los apagones, el tema del agua potable, el tema de los alimentos, el tema de la salud, y por otro lado tenemos ese drama espantoso, terrible, que es la situación de los presos políticos. ¿O es que a alguien se le olvidó que tenemos presos políticos en Venezuela? Hemos llamado en esta madrugada a 3 representantes, familiares, personas cercanas a 3 presos políticos que presentan una situación de particular gravedad, de particular agudeza en las últimas horas. Es el caso de Gilbert Caro, es el caso de Vilca Fernández y es el caso de Raúl Isaías Baduel. Empecemos con Ramón Carmona, que es el abogado de Gilbert Caro. Ramón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que ocurrió con la causa de Gilbert? ¿Qué nueva posposición, qué nueva denegación de justicia ocurrió en su caso? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad. Mira, de verdad, con el caso del diputado Gilbert Caro, bueno, ya es Vox Populi, conocidos por todo el país, las arbitrariedades desde el momento de su detención. Cuando detienen al diputado Gilbert Caro, sabemos que el diputado gozaba de inmunidad parlamentaria, en fin, lo presentan 2 meses, 3 meses después de tenerlo secuestrado. Después de eso, pues todos sabemos que eso fue una siembra, como se conoce popularmente. A él le colocan un arma que supuestamente es de las Fuerzas Armadas y a partir de allí pues se inicia un proceso totalmente viciado de nulidad, totalmente violatorio de la Constitución Nacional. El debido proceso que está establecido en el artículo 49 de la Constitución se viola permanentemente, pero el gobierno, no contento con esto, el gobierno pues ha mantenido un show con el diputado, una persecución permanente, un acoso, sometidos a torturas permanentes. El diputado ya ha recorrido 4 centros de reclusión desde que está detenido, es decir, hace 1 año y 2 meses y algo. Y pues estuvo 3 meses en el Fuerte Paramacay, escondido acá en Valencia. Después de eso fue trasladado a un centro de reclusión en Guárico, y allí lo pasaron para el centro Fénix acá en Carabobo, donde estuvo sometido permanentemente a vejaciones en un cuartico 2x2, sometido a toda serie, a una cantidad de presiones y de torturas físicas y psicológica, y ahora, de manera introspectiva, de manera ilegal, pues la semana pasada, el día jueves, en la madrugada, fue trasladado al Fénix Lara, donde está 10 veces, dicho por él mismo, pues que está 10 veces peor que en las condiciones en que estaba en el Fénix de Carabobo, que ya era bastante, ¿no? Entonces, se ve que detrás de todo esto hay una persecución. Nosotros le atribuimos eso a un seguimiento y a un acoso que le mantiene la ministra Iris Varela al diputado. De verdad no entendemos desde el punto de vista personal por qué ese acoso. Nosotros como defensa, desde el punto de vista técnico-jurídico, sabemos que allí no existen elementos de convicción que permitan suponer que el diputado sea autor o partícipe, y Stacy Escalona sean autores o partícipes de esos delitos que se les está acusando, y nosotros estamos convencidos que en el momento de la audiencia preliminar nosotros vamos a demostrarlo, y el diputado y Stacy deben salir en libertad plena. Pero como ellos saben que eso es así, que eso va a suceder de esa manera, y que desde el punto de vista legal no hay elementos, ellos pues entonces vienen utilizando la táctica dilatoria, y bueno, en el día de ayer, en el día anterior, el martes, fue diferida nuevamente la audiencia, la número 11. En esta oportunidad, bueno, el traslado, por supuesto,
llegó tarde, llegó después del mediodía y la audiencia estaba pautada para las 9 de la mañana. Entonces, bueno, con nueva. Muchísimas gracias, Ramón. Era Ramón Carmona, el abogado del diputado Gilbert Caro. Una situación similar enfrenta el preso político Vilca Fernández y tenemos en línea a su padre, a Jorge Fernández. Don Jorge, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación en este momento de Vilca ante esta nueva denegación de justicia? Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y igualmente a todos los radioescuchas. Bueno, la situación de Vilca realmente es bastante delicada. Desde el punto de vista jurídico y legal, pues indudablemente una vez más se le han violado todos sus derechos en vista de que el día lunes 12 fue diferida la audiencia por 13ª vez. La audiencia estaba pautada para las 11 de la mañana, sin embargo, a pesar que el SEBIN tenía la orden de traslado, no cumplió con el mismo. Sin embargo, debido a las protestas que se generaron por las redes y en el mismo SEBIN por parte de los presos políticos, el SEBIN de manera intempestiva a las 4:30, entre las 4 y 4:30, trasladó a los tribunales a Vilca. Pero ya a la hora que lo trasladaron ya no había despacho, por lo tanto la jueza había diferido la audiencia para el 9 de abril a las 9 de la mañana. Algo importante que quiero recalcar, Chugo, y que la opinión pública debe de saber: en este momento no se cumplen con los traslados de los presos políticos a los tribunales, ni tampoco con los presos comunes. Hay una denegación de justicia, no solo con Vilca Fernández, sino con todos los presos políticos, lo cual indudablemente quiero elevar mi denuncia a todos los niveles, por cuanto en este momento ni la Fiscalía General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Tribunal Supremo de Justicia no responden a los llamados ni a las denuncias que se hacen. De tal manera que aquí realmente Estado de Derecho no existe, hay una violación del Estado de Derecho. Por otro lado, tenemos el tema de que en este momento en el SEBIN hay menores de edad, menores de 18 años, hay unos menores de 16 años presos en el SEBIN. Creo que esto es muy importante. Hay una violación totalmente de los derechos humanos en este momento aquí en Venezuela. Y en ese sentido, pues quiero que esta información, esta denuncia que hago a través de este medio, no se quede solamente a nivel nacional. Pero indudablemente no tenemos aquí instancias donde acudir. Hay un silencio cómplice de las instituciones. La opinión pública debe de saber lo que está sucediendo, pero también esto se debe elevar a los medios internacionales debido que aquí realmente no tenemos respuesta por parte de ningún organismo público. Gracias, señor Jorge. Era Jorge Fernández, padre de Vilca Fernández. Hay un tercer caso que es urgente airear, ventilar, denunciar. Raúl Isaías Baduel, como todo el mundo sabe, preso político del régimen, tiene una gran cantidad de semanas en situación de incomunicación absoluta. Hace unas horas el gobierno filtró una fotografía de el preso político Raúl Baduel. Sin embargo, su familia ha dicho eso no es lo que estamos buscando tener contacto físico con nuestro familiar. Tenemos en línea a Adolfo Baduel. Adolfo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación con tu padre? Te oímos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como usted lo dijo, el régimen busca prolongar el aislamiento de mi padre con desvirtuar la denuncia que hemos realizado de violaciones de derechos humanos con esa fotografía. Nosotros no buscamos eso no nos llena. Nosotros queremos ver a nuestro padre, queremos tener contacto directo con él, queremos certificar que su estado de salud y su físico y mental están en plena facultad. Y bueno, el día de ayer se cumplieron 6 semanas de aislamiento, 6 semanas incomunicado, 6 semanas donde no hemos podido saber nada de él, solo que acudimos el día de ayer a SEBIN porque era día de visita y nos dijeron que no tenía permitido las visitas, no estaban pautadas
estaban suspendidas por órdenes superiores hasta tiempo indefinido. Gracias, Adolfo. Era Adolfo Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, reiterando la denuncia. 6 semanas de inconstitucional aislamiento de su padre, 6 semanas que se suma a la gran cantidad de tiempo que ya tiene el general Raúl Isaías Baduel en condición de detenido, secuestrado político en una prisión que tiene muy bajas temperaturas, donde no ves la luz del sol, y bueno, ahora esta pena adicional, no poder ver ni siquiera a su familia el tiempo, o el limitado tiempo disponible de acuerdo a las normas. Debo recordar también lo siguiente: para ayer 14 de marzo estaba fijada la apertura del juicio contra Daniel Ceballos por rebelión. O sea, Daniel Ceballos tiene 4 años preso. 4 años preso, y para ayer estaba fijada la apertura del juicio. Pues bien, Patricia Ceballos, su esposa, escribe en la red social Twitter lo siguiente: denuncio, no hubo traslado del SEBIN al Palacio de Justicia. Después de 4 años, Daniel Ceballos sigue secuestrado sin juicio. Desde diciembre de 2017, el Ministerio Público solicitó una medida sustitutiva de libertad para Daniel, aún sin respuesta y sin justicia del Tribunal 15 de Juicio en Caracas. Esta es la situación de los presos políticos venezolanos, que es también pues parte del drama penitenciario, porque como bien dijo acá Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández, la situación de los presos comunes, por cierto, no es mucho mejor. Y estamos hablando de una inmensa cantidad de venezolanos. 7 de cada 10 de los presos comunes están en condición de procesados, es decir, se presume que son inocentes, porque todo venezolano goza de la presunción de inocencia hasta que un juez no lo encuentre culpable en sentencia firme. Bueno, repito, 7 de cada 10 presos comunes pueden ser inocentes porque no han visto audiencia de un tribunal, no han visto sentencia firme por parte de un juez, pero aún así están sufriendo la peor de las penas: intentar sobrevivir en una cárcel venezolana. La situación de los presos políticos, bueno, ya se conoce. Debieran estar libres todos, no uno, no aquel, no el de más allá, no, todos, porque pensar distinto al gobierno, bueno, el solo hecho de pensar no es, en efecto, delito alguno que merezca privación de libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión, con el tiempo justo para compartir con ustedes un dolor que en lo personal me embarga. Ayer conversaba yo con un amigo periodista, un muy querido amigo periodista, y este amigo periodista, por primera vez en más de 30 años de amistad, le noto la voz quebrada, fracturada, partida. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me dice, acabo de dejar a mi mujer, a mi esposa, con quien tenía 12 años de convivencia. La acabo de dejar en el terminal de autobuses de Valencia. De allí sale por tierra, rumbo a Perú. Se va, emigra. La situación es muy ruda, la situación es muy dura. Una familia fracturada más. Una familia rota más. Yo, como millones de venezolanos, pudimos ver en las redes un video que se hizo viral con una marcha prácticamente de venezolanos. No, eso no era un grupo, eso era una marcha de venezolanos caminando entre la frontera de Colombia hacia Ecuador. Hoy el gran titular de apertura del diario El Nacional dice lo siguiente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide garantías para venezolanos que emigran. Ya antes, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, había pedido trato de refugiados para todo venezolano que huye del hambre, que huye de la violencia, que huye de la represión, que huye de la persecución y que por eso se ve forzado a salir de nuestro país. No hay palabras que describan el dolor que esto genera. Nosotros los venezolanos no nos merecemos esto. Nosotros los venezolanos no nos merecemos tener este país fracturado, que está también, por supuesto, viviendo esta situación de familias fracturadas. Ustedes me están escuchando, ustedes lo saben, incluso ustedes, los que me escuchan, que en algún momento tuvieron algo que ver con este gobierno, que quizás aún tengan en algún lugar especial de su corazón un rincón para el recuerdo del presidente Chávez. Ustedes también saben que en su familia hay 1, 2, 3, 5, 10 casos de personas que a la hora del cumpleaños no están, que a la hora del bautizo no están, que a la hora del funeral no están porque están buscando fuera de nuestra frontera las oportunidades que este país les niega, que este régimen les niega, que este gobierno les niega. Esto es muchísimo más que un problema, esto es un drama. Y este drama tiene que ser enfrentado y tiene que ser resuelto por la unidad activa de los venezolanos. Mi palabra final de este programa de solidaridad, de cariño a toda familia venezolana que tiene hoy este dolor, esta lágrima, esta cicatriz de saberse fracturada, porque la revolución hizo invivible a Venezuela para una gran cantidad de venezolanos. No hay derecho. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión.